Estados Unidos y sus datos del mercado laboral protagonistas en este cierre de semana. Creación de 531.000 empleos, un dato superior a lo esperado y una tasa de paro que también se reduce más de lo pronosticado y respecto al mes anterior, hasta el 4,6%. Vamos a bucear un poquito más en estas cifras y en lo que implican para la economía norteamericana y, por supuesto, para la Reserva Federal, con la ayuda de Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas sobre todo estas cifras? A priori parecen buenas, son mejores de lo esperado, pero ¿en qué te fijas especialmente? Bueno, el dato es bastante bueno. Y sobre todo es bastante bueno no tanto ya por el hecho de que se hayan creado más empleos de los esperados, incluso hasta si se mira solo empleo privado, tenemos 604.000 nuevos empleos. En estos 3 últimos meses se han creado alrededor de unos casi 500.000 empleos mensuales privados, 491 aproximadamente, pero yo creo que lo más importante en este momento para mí y en lo que me fijo muchísimo es el tema de la tasa de actividad y la población activa. Ahí la verdad es que es positivo siempre y cuando aumente la tasa de actividad y sobre todo la población activa aumente, sobre todo en estos momentos en donde ha habido un déficit con el tema de la pandemia y de la caída del empleo. Es bueno que la población activa continúe aumentando, teniendo en cuenta que el mes anterior cayó, por tanto se corrige. Quizás lo negativo en este sentido es que no ha sido lo suficientemente fuerte esa creación ese incremento de la población activa como para compensar el crecimiento de la población. De hecho, la población crece en 142.000, la población activa crece en 104.000. De hecho, vuelve otra vez a engordarse las cifras de población fuera del mercado laboral en un momento en donde, como le digo, el déficit creado por la pandemia debería ser el motor importante de crecimiento del sector laboral, es decir, que la gente vuelva otra vez al mercado laboral, porque el mercado laboral está ofreciendo empleo. Si luego no lo consigue, se convierten en parados. Pero de alguna manera es importante que volvamos otra vez a crear población activa. El mes pasado, como decía antes, ha caído y de alguna manera que se cree empleo. Bueno, la población activa, como bien dices, siempre hay clave, ¿no?, de las cifras de mercado laboral, sobre todo cuando baja el paro. ¿Hasta qué punto esto es una sombra, Alexis, en esa recuperación del mercado laboral norteamericano o simplemente lo interpretamos como un punto de atención de lo que todavía queda por mejorar? Sí, yo me quedaría más con esto último. Tenemos que mejorar ahí mucho. Fíjese, el tema de la población activa es más importante de lo que creemos, puesto que prácticamente en este momento la población activa está en el 61,65% de la población y en los peores momentos de la crisis del 2008 llegamos al 62,5% aproximadamente. O sea que estamos incluso en niveles de población, de tasa de actividad por debajo de los momentos peores de la crisis del 2008 y prácticamente lo que teníamos en febrero del 2020 era el 63,34%. Eso nos da un déficit de alrededor de 3 millones de personas que todavía no han vuelto al mercado laboral. Si estuviéramos en una situación de pandemia, pues diría, bueno, estos 3 millones de personas todavía no pueden buscar trabajo, no quieren buscar trabajo, etcétera. Pero de alguna manera se nos está vendiendo la idea de que ya las restricciones se han acabado, que estamos en un cierto grado de normalidad y, por lo tanto, ¿dónde están esos 3 millones de personas? Teniendo en cuenta incluso que llevamos ya más de un año en donde la población activa tendría que haber tenido incluso ya un crecimiento vegetativo. No solo tenemos que mirarnos con el nivel de población activa que teníamos antes de la pandemia, sino en aquella que no se ha dejado, no se ha creado. Esos son un poco los retos que tenemos. Es importante que tengamos crecimiento de empleo, que tengamos crecimiento de población activa, pero en estos momentos, sobre todo en el tema de la población activa, estamos muy por debajo de lo que realmente sería deseable para la Reserva Federal. Alexis, ¿tiene esto que ver con esa crisis, por así decirlo, en el empleo en Estados Unidos? Quiero decir, esa alerta que nos está llegando desde allí de que no hay trabajadores para ciertos empleos, ciertos sectores, esa brecha, ¿no?, por así decirlo, que se crea en el empleo. Sí, en parte, aunque yo creo que hay algún otro tipo de componente. Aquí yo creo que está más relacionado con el cierto temor a los contagios, personas que de alguna manera siguen manteniéndose pues, en los subsidios, aunque estos ya prácticamente casi se han acabado. Quizás por eso sorprende que no haya aumentado en la medida en la que aumenta, pero yo creo que más que directamente ese tensionamiento que tenemos, es posiblemente el hecho de que hay población que todavía no está queriendo entrar en el mercado laboral. Lo cual agrava este problema que usted me está comentando. Quiero decir, necesitamos más gente trabajando, más gente deseando trabajar y desde luego eso nos permitiría de alguna manera aumentar la tasa de actividad.
Ujú. Me imagino que también has mirado las cifras de salarios. Esta misma semana, en el marco de la reunión de la FED, hablábamos de si hay o no inflación salarial. El propio Powell respondía a esta pregunta diciendo que es algo que vigilan, pero que creen que se debe más a los temas de shock antes que a un tema de inflación salarial grave. ¿Qué te parece? ¿Cómo están evolucionando los salarios según estos últimos datos de empleo? Bueno, los salarios están aumentando, obviamente, algo más de lo que teníamos justo antes de la pandemia, pero hay que tener en cuenta un tema. La inflación también está aumentando más de lo que estaba aumentando antes del tema de la pandemia. Por lo tanto, en estos momentos, si miramos en términos reales, los salarios realmente no están aumentando. De hecho, en términos reales puede incluso que estén disminuyendo y, por lo tanto, de alguna manera, ese va a ser el elemento fundamental, puesto que la Reserva Federal hasta ahora tiene un cierto margen para mantener estas políticas, vamos a decir, expansivas, por el hecho de que siempre se habla de que es temporal, aunque ya el propio Powell reconoce que hay distintas definiciones de temporalidad, él se queda con alguna de ellas, pero en cualquier caso la transitoriedad va a depender mucho de si se producen efectos de segunda ronda, como se dice sobre todo en Europa, de si eso luego se traslada a peticiones de salarios más altas. Que estén creciendo por debajo de la inflación, de alguna manera es peligroso, puesto que de alguna manera los propios trabajadores en estos momentos podrían plantearse la idea de que necesitan incrementos salariales mucho más altos, y eso, lejos de mejorar la inflación, lo que va a hacer es empeorarla. Por último, Alexis, ¿alguna reacción en el mercado a estas cifras de empleo que acabamos de comentar? La principal en estos momentos obviamente era la del dólar, puesto que de alguna manera esta semana, sobre todo con la llamada de atención al tema del empleo por parte de Powell para su política de esperar en la subida de tipos de interés, se esperaba pues, un buen dato de empleo que de alguna manera hiciera que la Reserva Federal fuera mucho más proactiva a la hora de subir los tipos de interés una vez acabe el tapering a mediados del año que viene. Y la verdad es que el dólar inicialmente reaccionó bastante al alza, de hecho prácticamente cayó, el dólar subió unos 30 pipos con respecto al euro, pero prácticamente se ha quedado en nada, se ha quedado en eso, cuando de alguna manera, si eso se trasladara de una manera mucho más potente, el dólar tendría que haber incluso intentado romper la zona de los 1,15, pero prácticamente se ha quedado, pasado de 1,1550, 60 a 1,1530, que es como está cotizando en estos momentos, y prácticamente se ha quedado ahí. Pues tomamos muy buena nota. Alexis Ortega, como siempre, gracias, buenas tardes y feliz fin de semana. Hasta la próxima.